Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien, familia Supra. Espero que hoy sea una excelente noche, un excelente día. Hoy es viernes y tengo la excelente noticia de que hoy es el último día de nuestro libro Deuteronomio y acabamos como tal la Torá. Y ahora vamos a comenzar con el libro de Josué. Y vienen cosas muy interesantes. Y no quiero acabarme el libro de Deuteronomio sin antes darle lectura a todos los datos interesantes que vienen en este libro. Y por ejemplo, en Deuteronomio 12 hablamos acerca, o se habla acerca de una ley oral. Hay instrucciones que Dios le dio a Moisés que no están escritas como tal en la ley, pero que Dios se la dio directamente. Y ahorita vamos a leer de qué trata esta ley oral. Es la lectura que traigo el día de hoy. Dice así: Moisés recibió la ley en el Sinaí y la confió a Josué. Y Josué a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la confiaron a los hombres de la gran sinagoga. Estos dijeron tres cosas: sé prudente en el juicio, educa muchos discípulos y levanta una cerca alrededor de la ley. Eso es lo que decían los eruditos. La palabra Torah significa ley, enseñanzas o instrucciones en el hebreo. Muchas de las leyes bíblicas atañen al corazón tanto como a la observancia externa. La Biblia manda amar a Dios, honrar a los padres y no codiciar. ¿Cómo se puede obedecer estas leyes, incluso las que suenan muy concretas? Parecen necesitar interpretación. La Biblia dice que no se trabaja en el día de reposo, pero ¿qué constituye trabajo? La Biblia dice que no se encienda un fuego en el día de reposo, pero ¿y si estaba encendido desde antes? Estaba diciendo la Escritura que no se cocinase ni se mantuviese el calor en el día de reposo. Las respuestas judías a la serie de preguntas suscitadas por la ley escrita era la ley oral. O sea, con ellas le daba respuesta, la ley oral le daba respuesta a la ley escrita. Dice, del mismo modo que Dios había dado la ley escrita a Moisés, también le dio instrucciones orales sobre cómo obedecerla. Este corpus de sabiduría se transmitió de generación en generación y lo heredaron los rabís y los sabios. Esas enseñanzas, interpretaciones, debates y leyes se recopilaron finalmente y se escribieron en la Mishnah, en el 200, después de Cristo. Más adelante se ampliaron en el Talmud, en el 500 después de Cristo. La ley oral se centraba principalmente en halaká, que significa andar, o el camino por andar en hebreo. Halaká era el camino que ayudaba a las personas a guardar la Torá. Muchas de las leyes y enseñanzas adicionales de la ley oral tenían el propósito de evitar que las personas quebrantasen la ley escrita. Estas leyes se conocían como la cerca que rodeaba el Torá. La ley oral era la cerca que rodeaba el Torá. Jesús no ignoraba en absoluto la ley oral. Muchas de sus enseñanzas, curaciones y controversias tuvieron que ver con la ley oral, cómo guardar mejor la escrita. Jesús hizo referencia a la ley oral cuando señaló que se permitía practicar la circuncisión en el día de reposo según la costumbre judía. Algo que la ley escrita no decía. La controversia entre los discípulos de Jesús y los fariseos sobre si estaba permitido o no estrujar grano con la mano en el día de reposo también era un asunto de la ley oral. Esto viene en Mateo 12, del 1 al 14. La tradición judía se mantenía viva con el debate y el diálogo sobre cualquier dimensión posible de la obediencia de la Torá, tanto escrita como oral. Su fuerza residía en que perseveraba las controversias y los desacuerdos. Los rabís y las escuelas rabínicas tenían a menudo opiniones diferentes. Involucrarse en el estudio de la Torá era unirse a un debate animado y caldeado que abarcaba siglos. El hecho de que se preguntase muchas veces a Jesús sobre la interpretación y actos
sobre sus interpretaciones y sus actos, significaba que los maestros de la ley y los fariseos le consideraban un igual en el diálogo continuo sobre cómo servir a Dios. O sea, esta cuestión de la ley oral no era algo que estaba ya plenamente establecido, sino era algo que se discutía, que se ponía sobre la mesa durante siglos, y más cuando iba aumentando, por así decirlo, pues la tecnología, ¿no? No hablando de la tecnología hasta actual, pero también tiene que ver, o sea, cómo las tecnologías actuales ya no permiten a un judío, por ejemplo, cumplir con la Torá al 100%. Entonces se tienen que hacer leyes orales para que pueda cumplir con estas leyes, ¿ok? Entonces es bastante interesante. No solamente hay una ley escrita, también para los judíos hay una ley oral, ¿ok? Entonces espero que les haya gustado mucho esta lectura. Ahora sí, vamos a la lectura del día de hoy, 12 de marzo. Hoy nos tocan los últimos capítulos de Deuteronomio, 32, 33 y 34 de Deuteronomio. Y recordemos que vamos con estos cánticos que Dios le pidió a Moisés y a Josué que escribieran para que el pueblo las cantara y se acordaran de lo que Dios les había dicho, ¿ok? Así que seguimos. Capítulo 32. Cielo y tierra, presten atención a mis palabras. Este es un cántico. Lo que tengo que decir es tan bueno como la lluvia que hace bien a las plantas y a la hierba del campo. Quiero alabar a nuestro Dios y ustedes reconozcan su poder. Él nos protege del mal. Es un Dios justo y fiel que siempre actúa con justicia. Israelitas, Dios es su creador, es como un padre para ustedes, pero ustedes han sido malos y lo han ofendido, han sido tercos y tontos y no merecen ser sus hijos, son unos malagradecidos. Pónganse a pensar en la historia de su pueblo, sus padres y sus jefes, les contarán hechos del pasado. Cuando Dios dividió a la humanidad en diferentes pueblos y naciones, les dio sus propios territorios, pero a ustedes, israelitas, les dio un trato especial. A ustedes Dios los eligió para que fueran su pueblo. Cuando Dios los encontró, ustedes andaban por el desierto, por tierras barridas por el viento, pero Él los tomó en sus brazos y los cuidó como a sus propios ojos. Dios ha cuidado de ustedes como cuida el águila a sus polluelos. Dios siempre ha estado cerca para ayudarlos a sobrevivir. Dios mismo dirigió a su pueblo y no necesitó ayuda de otros dioses. Dios los levantó triunfantes por las altas montañas del país. Les dio a comer frutas del campo. De una piedra sacó miel para endulzarles los labios y de una dura roca sacó el aceite que necesitaban. De sus vacas, cabras y ovejas sacaron leche y cuajada. En sus mesas se sirvió carne del mejor ganado, comieron pan del mejor trigo y vino de las mejores uvas. Pero los israelitas prosperaron y se olvidaron de Dios, se olvidaron de su creador, rechazaron la protección del Dios que los había salvado, hicieron enojar a Dios y provocaron sus celos al adorar a dioses falsos. Eran unos ídolos repugnantes que ni sus antepasados conocieron. Aún así ofrecieron sacrificios a esos dioses y a los demonios. Israel se olvidó de Dios, del Dios que le dio la vida, abandonó a su creador, se olvidó de su protector. Por eso Dios se enojó y los apartó de su lado. Luego le dijo al pueblo: voy a dejarlos solos y verán lo que les pasará. En verdad ustedes son malos, no se pueden confiar en ustedes. Inventan un Dios falso para provocar mis celos, pero los celosos serán ustedes, pues los cambiaré por otro pueblo, los cambiaré por gente ignorante que ni a pueblo llega. Tanto me han hecho enojar que mi furia parece fuego, y con ese fuego destruiré los lugares más profundos y las bases de las montañas. Voy a hacerlos sufrir, voy a herirlos con mis flechas. El hambre y la enfermedad pondrán fin a su vida. Lanzaré contra ustedes animales salvajes y serpientes venenosas. En plena calle matarán a sus hijos y toda familia verá con horror cómo mueren sus ancianos, sus jóvenes y sus niños. Hasta pensé en dispersarlos por diferentes países y que nadie volviera a recordarlos, pero decidí no hacerlo por causa de mis enemigos. Sabía que se burlarían de mí y hasta pensarían
que no fui yo quien castigó a Israel. Creerían que ellos lo habían hecho, ellos y su gran poder. Ustedes los israelitas son tan tontos que no entienden. Si fueran más listos, sabrían el castigo que les espera. ¿Cómo se explican ustedes que un solo israelita hizo huir a 1000 soldados? ¿Cómo se explican que 2 soldados hicieron huir a 10,000? Si yo no cuidara de ustedes ni les hubiera dado la victoria, ustedes no habrían podido vencerlos. Bien saben nuestros enemigos que sus dioses no tienen poder. El poder de nuestro Dios, el poder es de nuestro Dios. Ellos son como la gente de Sodoma y de Gomorra. Son como los malos viñedos que solo dan uvas amargas. Hasta el vino que producen parece veneno de serpientes. Nuestro Dios ha dicho: muy pronto habré de castigarlos, muy pronto habré de destruirlos. Solo espero el momento oportuno para darles su merecido. Cuando ya no tengamos fuerzas, nuestro Dios nos defenderá. Cuando Él nos vea reducidos a nada, tendrá compasión de nosotros y les dirá a nuestros enemigos: ¿dónde están los dioses en quienes ustedes tanto confían? ¿Dónde están esos dioses a quienes les llevaban ofrendas? Pídanles que vengan a ayudarlos. Dense cuenta ahora de que yo soy el único Dios. Solo yo sano las heridas, solo yo doy la vida y solo yo puedo quitarla. A mí no se me escapa nadie. Levanto mi mano al cielo y juro por mi vida eterna que voy a afilar mi espada para vengarme de mis enemigos. Voy a darle su merecido a esa gente que me odia. Voy a empapar mis flechas en la sangre de los prisioneros. Voy a cortarles la cabeza a todos sus capitanes. Y ustedes, pueblos vecinos, alégrense junto con el pueblo de Dios, porque Él habrá de vengarse de la muerte de su gente. Dios perdonará a su pueblo y limpiará de pecado su país. Y mientras Moisés entonaba este canto ante el pueblo, Josué estuvo siempre a su lado. Últimas instrucciones de Moisés. Más tarde Moisés le dijo al pueblo: piensen bien en todo lo que les he enseñado y ordenen a sus hijos y a sus hijas que obedezcan cada uno de estos mandamientos. Lo que les digo es muy serio. Si ustedes obedecen, vivirán muchos años en el territorio que ahora van a conquistar y que está al otro lado del río Jordán. Moisés ve la tierra prometida. Versículo 48. Ese mismo día Dios le ordenó a Moisés: quiero que vayas a la región montañosa de Abarim, y que subas el monte Nebo, que está en el territorio de Moab, frente a Jericó. Desde allí podrás admirar el territorio de Canaán, que voy a darles a los israelitas. Allí, en el monte Nebo, morirás y serás enterrado, como fue enterrado tu hermano Aarón cuando murió en el monte Hor. Tanto Aarón como tú me desobedecieron en Cades, cuando estaban junto al manantial de Meribá, que está en el desierto de Sin. Delante de todos los israelitas me faltaron al respeto, por eso no te dejaré entrar al territorio que les prometí, y solo podrás verlo de lejos. Capítulo 33. Moisés bendice a Israel. Moisés fue un gran profeta al servicio de Dios. Poco antes de morir, bendijo a los israelitas con las siguientes palabras: nuestro Dios viene del monte Sinaí, su luz nos llega desde Edom. Desde los montes de Param avanza el brillo de su presencia y llega hasta Meribá en Cades. Trae fuego en su mano derecha y viene con miles de bravos guerreros. Dios ama a su pueblo, Dios protege a los suyos, porque ellos siempre lo obedecen y cumplen sus órdenes con gusto. Yo, Moisés, les di la ley de Dios, que para ustedes es lo más preciado, y ustedes, sus líderes, reconocieron a Dios como su rey. Y luego Moisés le dijo a la tribu de Rubén: ustedes son una tribu pequeña, pero vivirán para siempre. A la tribu de Judá le dijo: nuestro Dios oirá tus oraciones y te hará vencer a tus enemigos y permitirá que te reúnas con el resto de Israel. A la tribu de Leví le dijo: Dios discutió con los israelitas y los puso a prueba en Masá, junto al manantial de Meribá, pero confía en ustedes porque le obedecieron, pues consideraron más importante mantenerse fieles a su pacto que mantenerse fieles a sus padres, a sus hermanos o a sus hijos. Por eso Dios les entregó el Urim y el Tumim y los nombró sus sacerdotes. Ustedes enseñan a su pueblo a cumplir sus mandamientos y en el altar de Dios presentan toda clase de ofrendas. Pido a Dios que los bendiga y que los acepte con agrado. Lo que ustedes hacen por Él, también le pido que
que destruya a todos sus enemigos, para que nunca más se levanten contra ustedes. A la tribu de Benjamín les dijo: Dios te ama y te protege. Dios siempre habitará en tus montañas. A la tribu de José le dijo: Dios bendecirá tus campos y nunca te fallará la lluvia ni agua en los pozos profundos. Hasta en las altas montañas Dios te dará todo el año las más abundantes cosechas. La tierra te dará lo mejor de sus frutos y siempre podrás contar con la bendición de Dios. Tú eres el favorito del Dios que se apareció en la zarza. Los ejércitos de tus hijos Efraín y Manasés son fuertes y poderosos como los toros y los búfalos. Con sus lanzas destruirán aún a sus enemigos más lejanos. A las tribus de Isaacar y Zabulón les digo: ustedes harán buenos negocios en la tierra y en el mar. Del mar y de sus playas sacarán grandes riquezas. Invitarán a los pueblos vecinos para que vengan a su montaña y allí presentarán ofrenda a Dios. A la tribu de Gad le dijo: bendito sea Dios que te dio grandes territorios. Eres como un león dispuesto a atacar a sus víctimas. Te quedaste con las mejores tierras porque obedeciste a Dios en todo y porque actuaste con justicia cuando tuviste que hacerlo. A la tribu de Dan le dijo: eres como un cachorro que salta desde Basán. A la tribu de Neftalí le dijo: todo lo que haces es del agrado de Dios, por eso Dios te bendecirá y te dará un gran territorio, hasta el extremo del sur del lago de Galilea. A la tribu de Aser le dijo: que Dios te bendiga más que a las otras tribus, que a todos los israelitas muestren su amor por ti. Tendrás abundancia de aceite de oliva mientras tengas vida. Serás un pueblo poderoso y con ciudades bien protegidas. Y para terminar, Moisés dijo: israelitas, no hay otro Dios como tu Dios. Dios es el Rey del cielo y siempre vendrá en tu ayuda. Dios es el Dios eterno y siempre te protegerá. Pondrá en fuga a tus enemigos para que los destruyas. Ya puedes vivir confiado y gozar de tranquilidad. Nunca te faltará pan ni vino, pues Dios regará tus campos. Dichoso tú, Israel, pues Dios te ha rescatado. Dios te protege y te ayuda. No podrás tener mejor defensa. Tú te humillarás a tus enemigos y los pondrás bajo tus pies. Esas son las declaraciones de Moisés a las 12 tribus. Capítulo 34. Muerte de Moisés. Desde el desierto de Moab, Moisés subió al monte Pisgá y llegó a la parte más alta del monte Nebo, que está frente a Jericó. Allí Dios le mostró todo el territorio de Galat y de Dan. También le mostró los territorios de las tribus de Neftalí, Efraín y Manasés, y los territorios de la tribu de Judá hasta el mar Mediterráneo. Desde allí Moisés pudo ver el desierto del sur y el valle del Jordán y la llanura que rodea la ciudad de Jericó, hasta el pueblo de Zoar. Jericó también se conoce como ciudad de las palmeras. Allí Dios le dijo: Moisés, este es el país que le daré a Israel. Así se lo prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, tus antepasados. He querido que lo veas porque no vas a entrar en él. Moisés estuvo siempre al servicio de Dios, tal como Dios lo había dicho. Moisés murió en Moab frente a Bet Peor y allí mismo fue enterrado, aunque nadie sabe el lugar exacto. Cuando murió tenía 120 años, gozaba de buena salud y la vista todavía no le fallaba. Los israelitas se quedaron 30 días en el desierto de Moab para guardar luto por la muerte de Moisés. Esa era la costumbre en aquella época. Antes de morir, Moisés había puesto sus manos sobre la cabeza de Josué y Dios lo llenó de sabiduría. Por eso los israelitas obedecieron a Josué y cumplieron con las órdenes que Dios le había dado a Moisés. Nunca más hubo en Israel un profeta como Moisés que hablara con Dios cara a cara. Nunca nadie igualó las maravillas que Dios le mandó a hacer contra Egipto y su rey. Nunca nadie tuvo más poder que Moisés ni pudo imitar las grandes cosas que los israelitas le vieron hacer. ¡Wow! ¡Qué increíble! Termina la descripción de Moisés, ¿verdad? Entonces, ya, felicidades familia, terminamos nuestro quinto libro de la Biblia. Nos vamos por el sexto, que sigue Josué. Ya solamente nos faltan 60 libros para terminar, pero ahí vamos a un muy buen ritmo. Vamos ya en el mes de marzo todavía y en el tercer mes del año.
y llevamos 5 libros, entonces creo que vamos bastante bien. Vamos a terminar toda la Biblia. Yo ansío, de nuevo lo digo, yo ansío ese 31 de diciembre leyendo los últimos capítulos de Apocalipsis juntos, en familia y siendo bendecidos por esta hermosa disciplina. ¿Okay? Pues muchas gracias a todos por ver el video. Nos vemos el día de mañana con el libro ya de Josué. Dios te bendiga.